Bienvenido al canal Calm Analytics. Este es Boris Tissenhausen. El 14 de febrero, hoy se han acumulado muchas noticias sumamente interesantes. En este episodio, el Pentágono se prepara para una guerra de varios días. Ha comenzado la caza de la flota en la sombra de Putin. 10 países europeos, con el apoyo de Estados Unidos, preparan la toma por la fuerza de los petroleros rusos. Los enviados de Trump llevan el ultimátum final sobre Ucrania e Irán y además el embajador de Estados Unidos le señaló duramente a Putin su nuevo lugar. Resultados impactantes de los ejercicios de la OTAN y sobre por qué Moscú de repente advirtió a Lukashenko sobre una posible revolución de colores en su país. Y además, hoy habrá noticias de los partisanos de Crimea. De esto y mucho más interesante hablaremos en el episodio de hoy. Si es la primera vez que visitas este canal, me alegra verte. Bienvenido y no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios. El Pentágono se está preparando para una operación militar de varias semanas contra Irán en caso de que Trump decida finalmente iniciarla. Así lo informa Reuters. Además, las fuentes de la agencia afirman que se está considerando un escenario no de un solo ataque, sino de una campaña prolongada. En ese caso, no solo los objetivos nucleares serían atacados, sino también las estructuras estatales de Irán. Según la evaluación de Reuters, el nuevo plan podría ser significativamente más amplio que los ataques realizados en verano. Sí, esto encaja en la lógica de fortalecer la posición de Estados Unidos en las negociaciones. No hablo solo del posible hecho de esta guerra de varias semanas, sino también de que esta información fue filtrada a los medios de comunicación. Además, Estados Unidos está aumentando su agrupación en la región, así que si lo desean, por supuesto que pueden hacerlo. Pero hay varios puntos muy importantes a los que hay que prestar atención. Si antes Estados Unidos realizaba ataques puntuales, como la operación Martillo de Medianoche, literalmente en junio del año pasado atacaron instalaciones nucleares, ahora se trata de una campaña completa para desmantelar el régimen de los ayatolás. Trump afirmó que un cambio de poder en Irán sería ideal. Los ataques buscan paralizar la administración del país. Está claro que el ayatolá se refugiará y esperará. Habrá caos interno y caída del gobierno bajo las protestas actuales en Irán. Y la gente allí está muy enfadada, en primer lugar por los miles que fueron fusilados durante las protestas y en segundo lugar por las decenas de miles que fueron arrestados. Es decir, allí la rabia, el punto de ebullición, está en un nivel muy serio y esto no serán solo ataques contra Irán, allí estallará una verdadera guerra regional. Es decir, si se trata de una operación de varias semanas, entonces el enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán será solo el comienzo. Inevitablemente esto involucrará a Irak, Siria, Líbano y posiblemente a las monarquías del Golfo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y esto, por cierto, es probablemente la advertencia china más seria, quizás la última, para Irán antes de la ronda clave de negociaciones. Y esa ronda tendrá lugar el 17 de febrero, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Y otro punto interesante, resulta ser una trampa para los portaaviones. En la región ya se encuentra el portaaviones Abraham Lincoln y hacia allí se dirige el más grande del mundo, el Gerald R. Ford. Bueno, para el video es una imagen espectacular. Despegan aviones, avanzan portaaviones y cruceros. Pero los expertos militares advierten, en el estrecho Golfo Pérsico, esos gigantes son un blanco perfecto para ataques en enjambre de drones iraníes, por ejemplo, o para la artillería balística iraní. Y muchos expertos militares coinciden en que la campaña por parte de Estados Unidos podría comenzar no con ataques con misiles, sino con un ciberataque masivo al sistema bancario y a las redes eléctricas de Irán para desconectar al país de las comunicaciones literalmente antes del primer despegue de la aviación iraní. Y estamos presenciando el acto final de máxima presión por parte de Donald Trump. Bueno, usando el lenguaje de Trump, él está apostando todo al cero ahora, o bien obliga a Irán a capitular sin un solo disparo en las negociaciones en Ginebra, o inicia la mayor operación militar de Estados Unidos desde la guerra de Irak en 2003.
Aquí hay otro punto importante, pero esto ya es un intento mío de ponerme en el lugar de Donald Trump, de intentar ver las cosas a través de sus ojos. Un acuerdo con Irán, por supuesto, sería un buen resultado, pero el efecto de ese acuerdo dejarán de discutirlo en apenas una semana. Pero el desmantelamiento del régimen de fanáticos religiosos, la liberación de Irán y el hecho de que en la región muchos respiren aliviados por el fin del régimen de los ayatolás y la Guardia Revolucionaria Islámica, ese es un premio completamente diferente, y ese premio puede aprovecharse incluso en las elecciones intermedias al Congreso. Y Donald Trump lo sabe perfectamente. Y una buena noticia para Ucrania. 10 países europeos han acordado llevar a cabo operaciones conjuntas para capturar los petroleros de la flota fantasma rusa. Así lo informa Bloomberg. Los países de Europa y Estados Unidos tendrán cierta coordinación en este asunto, es decir, Estados Unidos también estará presente aquí. Europa tarda mucho en arrancar debido a sus trabas burocráticas, pero luego puede avanzar rápidamente. Y el hecho de que habrá coordinación con Estados Unidos es una noticia excelente. Ya saben, como se suele decir, llevaremos con nosotros a ese tipo, simplemente grandote, que se quedará al lado, no peleará, pero asustará a todos. A Putin seguro que le sentará mal solo con mencionar a Estados Unidos. Bajo esta noticia encontré comentarios de rusos. Ahora están metiéndose en todos los canales populares e intentan promover allí su propia agenda. Está claro que tienen verdaderas granjas de bots trabajando, pero ese no es el punto. Encontré un comentario como este. Ajá, capturarán un petrolero y luego en un par de semanas lo soltarán como hizo Francia. Y aquí, estos rusos que dejaron ese comentario probablemente no entendieron que se hundieron aún más a sí mismos. Francia realmente liberó después de un tiempo el petrolero capturado de la flota en la sombra, pero Macron, en una conversación con Zelensky, dijo que fue por una base legal imperfecta, la cual sin duda corregirán. Pero ahora ni siquiera estoy hablando de eso. Me refiero al hecho mismo de que Francia capturó un petrolero de la flota en la sombra de Rusia. ¿Y qué hicieron los rusos? Quizás recuperaron ese petrolero, quizás lo salvaron o de alguna manera presionaron a Francia. No, hasta que Macron lo liberó por su cuenta, no pasó nada. Es decir, se alegran de que Macron haya liberado el petrolero, pero sobre el hecho mismo de la captura ni una palabra. Por cierto, la captura de un petrolero bajo bandera rusa por parte de Estados Unidos todavía les provoca histeria y hipo. No pudieron hacer nada y Putin tiene miedo de hablar de ello. Como se suele decir, el espíritu de Anchorage se le acercó a Putin sin que se diera cuenta. Por cierto, los británicos lo están haciendo muy bien. No solo están proponiendo algo ahora mismo, sino que han presentado planes concretos de operación para capturar estos petroleros. Y esto sucedió ayer, precisamente en la inauguración de la conferencia de Múnich. Allí tuvo lugar una reunión a nivel de los jefes de los departamentos de defensa de las fuerzas expedicionarias conjuntas, que están encabezadas por el Reino Unido, esta coalición de países del norte de Europa. Operan en el Mar Báltico y en el Atlántico Norte. Así que, durante las negociaciones, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Británicas, Richard Knighton, presentó diferentes opciones de acción respecto a los buques vinculados a la flota fantasma rusa, incluyendo operaciones conjuntas para capturarlos. Así que ya existen planes desarrollados. Esperamos ver en la televisión rusa reportajes sobre cómo volverán a atacar algún lugar, cómo un tsunami nuclear cubrirá una vez más al Reino Unido y bla 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 y como de costumbre. Estados Unidos planea celebrar negociaciones sobre Ucrania e Irán en un mismo día. Esto es de lo que mencioné al principio. Es decir, todo esto se llevará a cabo en Ginebra el 17 de febrero. Habrá dos rondas, tanto sobre Ucrania como sobre Irán. Es decir, por parte de Estados Unidos participarán Steve Witkoff y Jared Kushner. Bueno, después de esto, primero se reunirán con los iraníes y luego ya con la delegación ucraniana y con la rusa, o sea, allí habrá una reunión trilateral. Les recuerdo que Donald Trump puso un ultimátum bastante estricto y un plazo límite a Irán, es decir, un mes para el acuerdo, y a Ucrania y Rusia 4 meses y medio, hasta junio. Es decir, de nuevo han surgido rumores de que Trump
podría levantarse e irse del proceso de negociación. Esto ya no es la primera ni la segunda vez, aunque yo lo dudo. Trump ya ha puesto plazos antes. Los ha impuesto más de una vez, tanto en el caso de Hamas como en el caso de Putin, donde hubo aún más ultimátums, pero al expirar esos ultimátums en realidad no sucedía nada especial. Andriy Sybiga, canciller ucraniano, declaró que Estados Unidos ratificaría en el Congreso las garantías de seguridad para Ucrania. Es decir, en principio estamos avanzando. Naturalmente, el comandante subterráneo del Kremlin exige la retirada de las tropas ucranianas del Donbass. Él dice, esa es la condición clave. Del Donbass recuerdo que no ha podido ocupar durante ya 12 años. La posición de Ucrania, nos mantenemos donde estamos. Por cierto, la delegación rusa, una vez más, estará encabezada por Medinsky, autor de la famosa frase de que los rusos son tan maravillosos porque tienen un cromosoma extra. Tengo la sensación de que esta reunión del 17 de febrero no va a resolver nada en particular. Después de ella habrá una ronda de fuerte presión sobre Rusia y sobre Ucrania, lamentablemente, y luego, creo, presionarán a Rusia. Putin podría engañar a Trump todo lo que quisiera, incluso hasta el final del mandato de Donald Trump, pero el estado de la economía rusa no lo permite. Trump también lo sabe perfectamente, y Trump necesita desesperadamente un resultado antes de las elecciones intermedias, y además necesita el premio Nobel. Bueno, y Putin puede rascarse los dedos amoratados en su búnker todo lo que quiera, pero no ha alcanzado ni alcanzará sus objetivos estratégicos en Ucrania, es decir, el pedazo de tierra quemada por el que ahora está negociando. Por supuesto, no es el premio principal que quería en esta guerra, y desde luego eso no es ninguna victoria. ¿Por qué? Porque los ucranianos han demostrado verdaderos milagros de heroísmo, y en cada emisión tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Seguimos recaudando fondos para el primer batallón médico independiente, para nuestros médicos de combate, pero hoy con ustedes seguro que lo completamos. Queda muy poco por reunir. Nuestros médicos siempre necesitan respiradores artificiales y para eso estamos recaudando en esta colecta. Y por favor miren este video que nuestros médicos de combate grabaron para ustedes. Апарат штучної вентиляції легень – це критично важлива річ для порятунку пораненого у зоні бойових дій. Ми в першому медичному потребуємо більше таких апаратів, аби забезпечити всі наші точки надання допомоги. Дякуємо Борису Тізенгаузену та його підписникам за те, що знову приходите нам на допомогу. Ваша підтримка дозволяє рятувати життя. Ayudemos a nuestros ángeles guardianes. Así los llamo porque realmente lo son. Arriesgan sus vidas y salvan la vida de nuestros combatientes. En este caso, tu donación salva directamente la vida de los defensores ucranianos. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay Mono, Privat y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Si ven este video en otros canales, siempre hay un código QR. Y en cada emisión les doy las gracias sinceramente de mi parte y de parte de cientos de nuestros combatientes a quienes ya han ayudado. Juntos somos una gran fuerza. Recuerden esto. El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, el señor Whitaker, declaró que China podría llamar a Putin y terminar esta guerra mañana. Honestamente, creo que incluso Donald Trump, eligiendo las palabras adecuadas, podría llamar a Putin y terminar esta guerra mañana. Creo que así podría ser. Probablemente las palabras adecuadas sonarían así. Es decir, si simplemente Donald Trump descuelga el teléfono y dice, si tú, medusa botoxada, no terminas la guerra, mañana llegan las sanciones infernales de Lindsey Graham. En un mes, tú mismo vendrás corriendo aquí a Washington, así, simplemente corriendo. El nido calvo ondeará al viento perdiendo sus tacones de 10 centímetros por el camino. Llegarás corriendo y te arrastrarás por la alfombra, suplicando que te perdonen. Así que creo que esas son las palabras correctas. Y además, Donald Trump añadiría, a Ucrania le daré mañana Tomahawks y allí te van a borrar del mapa hasta que no puedas más. Bueno, y si hablamos en serio, el embajador estadounidense dejó muy claro el lugar que ocupa la Rusia de Putin hoy en día. Esta frase, que por una llamada desde China resulta que Putin hace todo lo que le ordenan, lo dice todo. Es decir, el embajador dijo, si China llama, él termina la guerra mañana. Así terminó el gran geoestratega. Y además, amigos, no olviden suscribirse a este canal,
todos los que lo ven luego sienten en sí mismos un efecto milagroso. Su cabello se vuelve suave y sedoso después de ver un análisis tranquilo. Así que suscríbanse. Y ahora otra noticia muy interesante. Creo que muchos de ustedes ya leyeron el artículo del Wall Street Journal sobre cómo se llevaron a cabo los ejercicios de la OTAN con la participación de soldados ucranianos que tenían experiencia real de combate. Muy brevemente, estos ejercicios se realizaron a finales del año pasado y la noticia apareció ahora porque se desclasificaron los detalles. 10 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania derrotaron a 2 batallones de la OTAN en un solo día durante los ejercicios. Es decir, en los ejercicios Hedgehog 2025, Erizo 2025, participaron 16.000 militares de 12 países de la OTAN. Y la batalla de entrenamiento se llevó a cabo utilizando drones. 10 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron 17 unidades de vehículos blindados en mediodía y realizaron 30 ataques a otros objetivos. En un día, la OTAN habría perdido 2 batallones si la batalla hubiera sido real. Bueno, durante los ejercicios nuestros soldados ucranianos, que subrayo tienen experiencia de combate real, utilizaron Delta, que es nuestro sistema de gestión del campo de batalla. Esto les permitió destruir rápidamente el objetivo, detectarlo y transmitir la información sobre su destrucción en cuestión de minutos o incluso más rápido. Los resultados, por supuesto, resultaron impactantes para los militares y comandantes de la OTAN. Uno de los comandantes europeos reconoció emocionalmente: estamos acabados. Y un punto más. Según el material, las tropas de la OTAN ni siquiera pudieron determinar desde dónde nuestros soldados les estaban atacando. No encontraron las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y ahora, algunas conclusiones principales. Los rusos también tienen unidades con drones que, lamentablemente, son capaces de combatir. Esto significa que en la OTAN deberían reflexionar seriamente sobre si realmente están preparados para la guerra, para una guerra moderna, prolongada, de desgaste. Por supuesto, Putin perderá, pero él contará con otra cosa, con lo mismo que esperaba en Ucrania: una victoria rápida o que en Europa se asusten tanto que ni siquiera quieran luchar. Y la segunda conclusión: en este momento, en una guerra así contra los rusos, solo los ucranianos pueden igualar y hacerles frente. Por eso la posición de principio de los rusos es el estatus de no alineación de Ucrania. Esa es otra razón por la que lo piden y lo exigen. Y la tercera conclusión principal: ¿realmente Ucrania debe pedir entrar en la OTAN o, por el contrario, ahora la OTAN debería suplicar a Ucrania que acepte cualquier formato de alianza? Después de esto, la OTAN probablemente debería aceptar a Ucrania en un procedimiento acelerado, sacar de ahí a Hungría y a todos los que empiecen a protestar en contra. ¿Acaso Hungría va a salvar a la OTAN? Miren los resultados de estos ejercicios. En mi opinión, solo Ucrania puede salvar a la OTAN y deberían rezar para que Ucrania acepte unirse a la alianza. Por cierto, según entendí, los iniciadores de estos ejercicios, de esta demostración, fueron los estonios y lo hicieron muy bien. Bien hecho. El objetivo era precisamente mostrar la disposición, pero aquí más bien se mostró la falta de preparación de la alianza para una guerra contra un adversario en condiciones de combate reales con medios modernos de combate. Creo que lo demostraron todo de manera más que evidente. Y hay otro punto importante. En Rusia también están sacando conclusiones a partir de estos resultados. Y ahora mismo probablemente están calculando o ya han calculado cuántas fuerzas necesitan para infligir una derrota impactante a ciertos países de la OTAN, en primer lugar, naturalmente, a los vecinos de Rusia. Así que hay mucho en qué pensar. Y los estonios, bien hecho. Por cierto, mis antepasados son de Estonia. Aprovecho la ocasión para enviarles un gran saludo. Siempre son muy precisos y firmes en sus declaraciones hacia la Federación Rusa. Y ahora justamente pasamos allí al pantano. No me gustaría, pero vamos a hacerlo. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia hizo una declaración en la que advirtió que Occidente está preparando una vez más una revolución de colores en Bielorrusia. Esta información fue posteriormente confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en la persona de María Zaharova. En una rueda de prensa más, ella simplemente arremetió contra Occidente con críticas. Quizás era sábado por la mañana y no se sentía bien. De este modo, 2 organismos rusos a la vez, el Servicio de Inteligencia Exterior y el Ministerio de Asuntos Exteriores, emitieron una doble advertencia a Lukashenko, diciendo que podrías tener una revolución de colores.
Al jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Narishkin, al parecer, le está afectando una crisis de creatividad. Recuerdo que probablemente él mismo escribe estos materiales. Que alguien hable de una revolución de colores, Macron, significa que, en su opinión, quiere matar a algunos presidentes en África y escribe otras tonterías. En general, cuando llega la inspiración, entonces escribe. Y según el Servicio de Inteligencia Exterior, ¿quién está preparando revoluciones de colores en Bielorrusia? Agencias y estructuras de países, EUMA, Gran Bretaña, Alemania, Polonia, todo está claro. Parece que no hay motivos para anunciar esto ahora. Bueno, ¿realmente hay algún requisito previo? ¿Alguien está pensando siquiera en iniciar una revolución de colores en Bielorrusia? Me parece que esto fue más bien una señal para Lukashenko. Aléjense de Occidente, no jueguen en dos bandos. De lo contrario, vendremos a protegerlos de este Occidente. Y todos saben que lo más destructivo que puede hacer Rusia es venir a proteger. Después de esa protección, por lo general, ya no queda a quién ni qué proteger. Por cierto, revisé en qué anda Lukashenko, cómo se está preparando para luchar contra los revolucionarios de colores. Y ayer, de repente, decidió comprobar la preparación de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. Por alguna razón lo hizo usando un sombrero de pirata espacial de la película Invitado del Futuro. Mira aquí. Al parecer decidió seguir el juego a los rusos. Aquí hay un astuto chip con bigote. Una vez más nos llegan noticias alarmantes desde Kazajstán. Permítanme recordarles que recientemente los dirigentes de Kazajstán decidieron repentinamente extraditar a Rusia a todos aquellos que estén en contra del régimen de Putin y ayuden a Ucrania. En resumen, a quienes en Rusia se les abren causas penales inventadas por actividades de oposición, esos son los que extraditan. Esto simplemente es inaceptable. Y aquí hay otro caso. Es decir, hace poco conté literalmente sobre 4 casos, un caso más. En Kazajistán fue detenido el sacerdote Yakov Vorontsov, quien intentó crear una estructura eclesiástica independiente de la Iglesia Ortodoxa rusa. Bueno, digámoslo así, independiente del FSB. Y el principal conflicto de Vorontsov está relacionado con su deseo de sacar la ortodoxia en Kazajistán de la jurisdicción del Patriarcado de Moscú. Yakov Vorontsov se hizo conocido como un sacerdote antibélico. Desde 2022 se manifestó abiertamente en contra de la invasión rusa a Ucrania, llamando a esto un pecado. Y les recuerdo que el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, la ROK, y al mismo tiempo agente de la KGB y el FSB, el patriarca Kirill, llamó a la guerra contra Ucrania sagrada y prometió el perdón de los pecados a quienes fueran a matar ucranianos. La verdad, no sé por qué el señor Tokayev decidió congraciarse de esa manera con Putin, pero al parecer hay una razón. Quizás el señor Tokayev piense que si coopera con Putin se protegerá a sí mismo y a Kazajistán del matón del Kremlin, pero ahí es precisamente donde está el error. Putin no es solo un matón, sino un matón cobarde y ruin, y cualquier concesión hacia él la percibe como una debilidad. Las reglas del callejón, las reglas de Putin dicen: si el tonto se ha doblegado, entonces golpéalo aún más fuerte, así te dará todavía más. Bueno, y a los kazajos, como siempre, les transmito mi agradecimiento por el apoyo a Ucrania. Sé que me ven, que son muchos y que siempre escriben palabras de apoyo. Por eso, muchas gracias a ustedes. Bueno, y respecto a la Iglesia Ortodoxa rusa, creo que ya nadie tiene ilusiones. Lamentablemente, es una de las herramientas más efectivas de la propaganda de Putin y de la justificación de la guerra, y al final del programa, la sección de noticias sobre Crimea de los partisanos de Crimea. Los partisanos de Crimea son un amplio movimiento partisano en Crimea, en todo el territorio de la península. Son diferentes grupos de personas y también individuos que no solo, digamos, hacen descarrilar trenes físicamente, sino que también transmiten información valiosísima, acercan la victoria de Ucrania y la reunificación de Crimea con la Ucrania continental. Para mí es una historia especial porque yo nací en Crimea. ¿De qué se habla en Crimea? En Crimea ya tienen miedo hasta de los niños. Las actitudes proucranianas entre los adolescentes en Crimea están ganando fuerza. Cada vez más, los jóvenes se ponen en contacto con recursos proucranianos, voluntarios y el movimiento partisano. ¿Y saben qué empezó a hacer la administración de las instituciones educativas en respuesta? Enviar a los padres instrucciones para controlar a sus hijos. Es decir, por ejemplo, averigüen con quién se comunica su hijo. A un adolescente le resulta difícil entender por sí solo las complejidades del mundo.
Los extremistas suelen aprovecharse de esto. Para ellos los extremistas son Ucrania. Bueno, a mí me parece que los adolescentes en realidad entienden todo correctamente y envían mensajes. Vigilen de dónde reciben información sus hijos, qué libros leen, qué programas ven, en qué sitios web navegan. Justo ayer contaba sobre cómo en Rusia ha aumentado la cantidad de denuncias. En este caso, aquí podríamos tener una situación, ya saben, opuesta a la hazaña, claro, entre comillas, de Pavlik Morozov, es decir, allí Pavlik Morozov delató a sus padres, y aquí ya los padres pueden delatar a sus propios hijos, que no se han dejado engañar por la propaganda de Putin, que saben cómo eludir las restricciones. ¿Recuerdan que mostré un video donde una madre rusa convencía a su hijo de ir a luchar contra Ucrania? Hay bastantes videos así porque tanto ella como la abuela de ese chico, a quien ella llamaba a su hijo, necesitan dinero. Ve a luchar contra los ucranianos, te van a pagar. ¿Se imaginan a lo que hemos llegado? La juventud en realidad entiende todo correctamente. Es precisamente la juventud la que, en mayor medida, no quiere instalarse ese mensajero nacional Max que vigila a todos los rusos. No quieren que les restrinjan el acceso a Internet. No quieren que la calva Medusa los alcance con sus reglas y les diga cómo vivir. Quieren ser libres. Por supuesto, la juventud no quiere ir y morir por ese loco calvo imbécil. Como es tradición, después del noticiero de los partisanos de Crimea, dejaré el enlace a su canal de Telegram en la descripción de este video. Suscríbanse, especialmente los crimeos, y no solo ellos. ¿Cómo vive Crimea bajo la ocupación temporal? Allí hay muchas cosas interesantes. ¿Cómo resiste Crimea bajo la ocupación temporal? Porque sin duda Crimea volverá a casa, a Ucrania. No puede ser de otra manera. Cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y ayudemos a nuestros médicos de combate. Falta muy poco para completar la recaudación para ellos. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.